Pestañita muy sencillita en la que recuerdo un poquito cómo se hacía el producto escalar, ¿vale? Cuando vosotros hacéis el producto escalar de u y v, hacías u por v igual a módulo de u por módulo de v por coseno, ¿no? Coseno del ángulo. Y ese ángulo es el ángulo que forman siempre u y v. ¿Ok? Entonces, hasta aquí extremadamente sencillo. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo vengo y quiero calcular, por ejemplo, el ángulo entre dos rectas? Dos rectas que van a ser la recta R, van a ser la recta R y la recta S que tenemos aquí. Bien, si yo quiero calcular este ángulo, el ángulo entre las rectas, por supuesto, va a ser el ángulo alfa que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, es bastante sencillo identificar que al final el ángulo entre estas dos rectas es el propio ángulo que se forma entre sus vectores. Aquí lo tenéis. Entonces, si quieres calcular el ángulo entre dos rectas, simplemente es hacer el ángulo entre sus vectores directores y se acabó. ¿Y cómo haces eso? Pues con el producto escalar. Entonces, ¿qué he hecho? He apuntado aquí VR y VS, me los he inventado, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser despejar coseno de alfa, de modo que esto queda despejado así. Y lo que hago es VR por VS. Aquí está, ¿no? El producto escalar que se hace coordenada por coordenada y sumando, ¿no? 1 por 0 que es un 0, 2 por menos 1 que es menos 2 y 1 por 1 que es un 1. Entonces menos 2 más 1 que te da menos 1 y abajo te queda el producto de los módulos, ¿no? El módulo de VR es raíz de 6 y el módulo de VS que es raíz de 2. Y esto está raíz de 12. ¿Vale? Entonces, coseno de alfa es igual a menos 1 entre raíz de 12. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Pues hay que despejar el ángulo alfa, ¿no? ¿Cómo? Pues como arco coseno. Y cuidado, importante, cuando vais a hacer el ángulo también tenéis que meterle el valor absoluto. ¿Por qué? Porque daros cuenta que entre la recta blanca y la amarilla no solo hay un ángulo alfa, hay otro ángulo por aquí, que lo puedo llamar gamma, por ejemplo, que es este de aquí. Si a vosotros os sale un valor negativo y hacéis el arco coseno, lo que os va a salir es el ángulo este de aquí, ¿no? Que es el complementario mayor de 90 grados. Y vosotros vais a querer siempre el agudo, que es el pequeñito. Para ello simplemente le metéis valor absoluto, hacéis arco coseno y ya os tiene que salir sí o sí un ángulo menor que 90. ¿Vale? Entonces, así de sencillito, sacáis esto y os da 73,2 grados. ¿Vale, chicos? Perfecto. Bien. Vamos al siguiente. El siguiente va a ser calcular los ángulos entre dos planos. Ok, entonces, cuidado con esto porque el razonamiento que seguimos tiene que ser exactamente igual, ¿no? Bueno, este plano seguiría, digamos, un poco todo para abajo, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Daros cuenta que el ángulo que forman estos dos planos de aquí, el plano amarillo pi1 y el plano blanco pi2, es el mismo que forman sus vectores normales, que dibujados serán exactamente este de aquí. Este es el del amarillo y este es el del blanco. ¿Vale? Obviamente este tiene que ser perpendicular al plano de aquí y el amarillo tiene que ser perpendicular al plano pi 1, al amarillo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tal cual, el ángulo que hay entre estos dos vectores normales es el ángulo que hay entre estos dos planos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calculará el ángulo entre los dos planos? Pues haciendo el producto escalar otra vez, pero de los vectores normales de los planos. Y ya está. ¿Vale? Se despeja exactamente igual que antes. Cuidado, atentos ahí al valor absoluto y se acabó. ¿Ok? Maravilloso. Pues vamos al último caso, que es el que nos puede dar algún tipo más de problema. ¿Vale? Algunos lo habrán memorizado con otra fórmula, yo prefiero razonarlo, que al final se ve perfectamente. Entonces, fijaros una cosa. Me están preguntando el ángulo que forma una recta, en este caso la amarilla, con el plano pi, que es el blanco este de aquí. Entonces, el ángulo que forman recta y plano, en este caso, daros cuenta que es el beta, ¿no? Es el ángulo que hay desde la recta hasta la superficie del plano, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Este es el ángulo beta, esto es lo que yo quiero. Lo que ocurre es que si yo ahora voy a jugar como siempre, hombre, de la recta yo jugaba con su vector director y del plano con su vector normal. Si yo vengo ahora y hago VR por npi y hago su producto escalar, cuando yo hago el producto escalar de dos vectores me permitirá calcular el ángulo entre esos dos vectores. Pero claro, es que el ángulo entre estos dos vectores es lo que tengo dibujado ahí en blanco como alfa, esto de aquí. Entonces, este ángulo, una vez que yo despeje este ángulo, a mí no me vale de nada porque yo quiero el beta.
¿Vale? Entonces, en el momento en el que yo opero aquí y tengo que alfa vale lo que sea, por ejemplo, 30 grados, si yo quiero calcular ahora mismo beta, ¿qué es lo que me piden? Yo sé que si esto es 30, esto tiene que valer 90 menos alfa. Es decir, tiene que ser 60 grados. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque esto forma un ángulo de 90. Y esto siempre es igual. Entonces, hacéis el producto escalar, le hacéis 90 menos el resultado y ya habéis terminado. Otra forma, ¿cuál es? Pues utilizar esta misma de aquí, pero en lugar de meter un coseno, le metéis un seno. Si aquí le metéis un seno, estaréis calculando directamente el beta. Pero a mí me parece que se ve mucho menos, dado que todos los ángulos se hacen siempre con el producto escalar, con el coseno. No me metería en trifulcas, lo hacéis con el coseno, simplemente os acordáis de que, claro, estáis calculando el complementario, entonces hay que hacer 90 menos y se acabó. ¿Vale? Genial, chicos.